Rosario. Ha realizado numerosos estudios con modalidad virtual en la Universidad de Murcia sobre introducción a la numismática y moneda helenística. En la ciudad de Córdoba cursó sobre historia monetaria de Roma con el profesor Darío Sánchez Vendramini. Se dedica al estudio de la numismática antigua de Grecia y Roma. Realiza difusión de la numismática a través de charlas taller, publicaciones y exposiciones en distintas instituciones educativas. Participa de jornadas numismáticas organizadas en diferentes provincias de Argentina. Ha participado también como expositora en la Segunda Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos realizada en la Ciudad Blanca de Arequipa, en Perú, en el año 2018. Su actual trabajo de investigación que nos va a presentar hoy, la esvástica en las monedas, que fue también presentado en las Jornadas Nacionales de Numismática realizado en la ciudad de Altagracia, provincia de Córdoba, Argentina, en el año 2019, y recibió el premio Incentivo Investigador a la Numismática otorgado por FENIMA. En esta presentación va a tratar acerca de la comprensión del símbolo de la cruz esvástica en las monedas a través del tiempo desde la antigüedad hasta hoy, y los significados culturales dependiendo de las regiones geográficas donde se utilizaron. Los dejo en manos de la experta Luciana. Muchas gracias también, Luciana, por enseñarnos. Adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de este espacio para poder diseminar lo que uno va leyendo y aprendiendo también. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, César. Sí, sí, adelante. Bueno, antes que nada, ¿me escuchan bien, cierto? Antes que nada quería comentarles por qué me surgió esta inquietud de saber sobre la cruz esvástica. Porque uno, no sé si les pasa lo mismo a ustedes en sus países, acá en Argentina cuando uno nombra la esvástica, asocia directamente ese símbolo al partido nazi, y sabemos bien que eso fue algo bastante nefasto en la historia de la humanidad, ¿sí? por el genocidio que produjo y el gran dolor. Entonces yo me intrigo a ver si este símbolo había sido creado a partir de este movimiento, o había estado en la antigüedad, y desde cuándo se remontaba si era así. Entonces, me dio tanta pena ver que un signo tan simple, tan bello en su simpleza, fuera siempre asociado a algo maligno, algo malo, feo. Entonces empecé a buscar si tenía alguna connotación positiva, qué significaba. Entonces, bueno, empecé a leer libros y busqué sobre simbología, sobre semiótica, y bueno, ahí aprendí varias cosas sobre él, y también me di cuenta que los símbolos nos acompañan a diario en nuestra vida cotidiana, y muchas veces no le damos importancia porque estamos tan acostumbrados a estar rodeados por esos signos que a veces ni nos damos cuenta que nos quieren transmitir. O a veces no conocemos el significado que puede tener. Y por ahí hay un diccionario de símbolos escrito por Cooper que dice: los símbolos encierran un significado arquetípico interior que conduce a realidades de orden superior. Eso nos da la pauta de pensar que un símbolo no es algo estático, sino que puede tener un significado en una determinada cultura y una época, y una connotación diferente en otra. Y bueno, también encontré que la cruz esvástica es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Bueno, este es la cruz esvástica. Tipos de cruces hay muchísimas. Esta cruz esvástica también se la suele denominar cruz amada, porque es una cruz cuyos brazos están doblados, y esto simula una apariencia de rotación, ¿sí? De movimiento. Y también se la sabe llamar, como decía, cruz gamada, porque se asemeja a la letra gamma mayúscula,
¿sí? En sus 4 puntos. La esvástica, vamos a verlas a veces con su dirección de giro, su sentido de giro hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver, está la esvástica destrógira, que es la esvástica que va a ser un sentido de giro como las agujas del reloj, ¿sí? Hacia la derecha. Y el otro sentido de giro, que puede ser hacia la izquierda, ahí se la denomina esvástica levógira, que es con sentido antihorario. Esto de un sentido hacia un lado, destrógiro, levógiro, tiene distinta interpretación, depende de la cultura en la que esté inmersa. Por ejemplo, en la China, la esvástica levógira, ¿sí? El sentido antihorario, es un significado de suerte, de buena suerte. En cambio, si está en sentido destrógiro, significa infortunio. Ahora, lo más raro que vemos en la cruz esvástica, que es un símbolo que es utilizado por 5 continentes, ¿sí? En tantas partes del mundo ha sido utilizado desde la antigüedad. Y se encontró que el hallazgo más antiguo se encontró en la ciudad de Mesín, en Ucrania. Se le encontró en un tallado sobre una estatuilla de marfil de mamut del Paleolítico tardío. Se calcula que es hace 12.000 años antes de Cristo, ¿sí? Es, digamos, el hallazgo más antiguo que se ha encontrado hasta el momento. También hay evidencia que se le menciona por primera vez a la esvástica en los antiguos textos Vedas. Los antiguos textos Vedas, son 4 textos que son los más antiguos de la literatura india, que es base de la religión védica. Bueno, la etimología de la palabra, ¿sí? Proviene del indio sánscrito, por eso hay muchas personas que asocian que este símbolo es oriundo de la India, pero en realidad no. Ya les voy a decir bien de qué otros, dónde han sido los lugares geográficos donde han encontrado este símbolo. Bueno, y como les decía, la palabra significa, tiene el adverbio sum, que es bueno, y el verbo svasti, que es, entonces, se lo toma como bienestar o buen augurio. Hay hipótesis sobre el origen de la esvástica. Yo acá estuve leyendo y, digamos, las más fuertes son, tenemos la hipótesis antropológica, en donde dice que los pueblos donde realizaban la cestería, realizaban la cruz de Santa Brígida. Es esa cruz que ven ustedes que todos las confecciones de recipientes, de productos, digamos, de estos pueblos, uno lo asocia con América. Hay muchos pueblos en América que trabajan con cestería. Todo bien. Tranquilamente uno puede pensar que la teoría antropológica va bien para América, por la cuestión cultural, el intercambio entre los pueblos de los productos que hacían, pero no explica cómo pudo haber conexión con la otra parte del mundo, ¿sí? Entonces también se supone que a lo mejor puede haber habido otros pueblos alejados en la región de Euroasia y que también en forma paralela, pero distante, han estado trabajando la cestería. Esa es una de las hipótesis. Después hay otra que es una hipótesis astronómica propuesta por Carl Sagan, ¿sí? Hace años atrás, este hombre estuvo en documentales, incluso el otro día leí que él fue uno de los que envió en una nave que mandaron desde la NASA, él preparó, digamos, un mensaje por si alguna vez algún ser vivo que no esté viviendo en este planeta, porque este hombre era un astrónomo, un cosmólogo, un divulgador científico estadounidense, que falleció en el año 96, y él fue el pionero en la exobiología, el promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y justamente leía la otra vez que había mandado al espacio exterior mensajes con dibujos y indicando dónde estábamos presentes nosotros dentro del universo. Bueno, Carl Sagan, él decía que la cruz esvástica, la forma, la única forma de explicar que pueblos tan distantes y alejados del planeta
pudieran haber visto lo mismo, puede haber sido algo que hayan visto en la naturaleza, ¿sí? Haya sido un fenómeno natural, y él pensaba que ese fenómeno se podía dar desde el cielo, que quizás una cometa con un movimiento en rotación quedara, digamos, orientado hacia el observador terrestre. Entonces él pensaba que todos podrían haber visto eso mirado de frente. Bueno, ¿qué pasa con la cruz esvástica en las distintas culturas? Les comento más o menos que ya de por sí el símbolo de la cruz, ¿sí?, es el símbolo de la humanidad arquetípica. ¿Qué significa eso? Que representa la totalidad del andrógino. ¿Por qué? Porque es la combinación de lo femenino y lo masculino. El eje vertical de la cruz es el elemento activo, masculino, positivo y celestial, y el horizontal es el elemento pasivo, femenino, negativo y terrenal, ¿sí? Todos forman un todo, el andrógino. También simboliza la vida eterna. Después vamos a ver el hinduismo, que es la principal religión de la India. Ustedes saben, la India es uno de los países con mayor cantidad de habitantes, y que en él están presentes muchísimas religiones, entre ellas el hinduismo, jainismo, el budismo, cristianismo, ¿sí? El cristianismo, hay muchísimas personas, es la tercera religión que se profesa allí, ¿sí? Después tenemos el judaísmo, y bueno, y dentro del hinduismo, la esvástica está muy presente en templos y altares, ¿sí? Es la representación del Brahman, que es el concepto interpersonal de Dios. Y también, según el sentido de giro de la esvástica, puede ser, siendo legógira o destrógira, en los dos polos opuestos significan la luz o la oscuridad. También significa la reencarnación. En la India, la otra vez me comentaban que en las puertas de las casas, hacia la izquierda, siempre están pintadas, por lo general de color rojo, así con un aerosol, la cruz esvástica, y que por lo general la pinta un familiar o un amigo de la familia como signo de prosperidad y bienestar para la familia que vive en esa casa, ¿sí? Así que ahí está muy presente, igual que en Nepal también, la cruz esvástica, en Egipto también. Bueno, después tenemos el jainismo, que se lo utiliza en rituales religiosos, y que está como destinado a que el alma es para dirigir el alma a un estado divino de libertad. Después en el cristianismo se ha observado en varios, o sea, como motivo románico y gótico. El budismo también representa las huellas del Buda, incluso a los niños, en los vestimentas de los niños, suelen aplicarles la cruz esvástica como signo de protección. También los celtas, egipcios y griegos lo usaron muchísimo. Ya vamos a ver que los griegos en su homonegación está muy presente, en los celtas también, pero los celtas la cruz esvástica está con los brazos doblados y es más bien un símbolo del sol y su poder. En las culturas indígenas amerindias también, en sus mantas, incluso cuando iban de un lugar a otro, iban marcando la cruz esvástica a su paso para indicar caminos. Los etruscos también hicieron uso de la esvástica, por ejemplo en este ejemplo de este medallón de arte etrusco. ¿Cuándo comienza? Todo esto que mencioné, digamos, relativamente es mucho más alto en la parte de Oriente. Pero cuando se empezó a insertar la esvástica en el imaginario de Occidente, fue a partir del año 1874 aproximadamente, cuando este señor, Heinrich Schliemann, este hombre era un arqueólogo prusiano que invirtió su fortuna en realizar excavaciones, y él fue el que reclama haber encontrado la ciudad de Troya, ¿sí? Él invirtió toda su fortuna porque él alega que todos los escritos, todos los sucesos narrados por Homero en la Ilíada, no eran mitos, sino que han sido sucesos históricos, ¿sí? Entonces, en las excavaciones encontraron 7 ciudades construidas una arriba de la otra a través del tiempo, a través de 2500 años de lapso de tiempo, encontró esa cantidad de ciudades. Y
hallaron 1800 inscripciones de la esvástica en piezas de vajillas y esculturas. También, como ya les había mencionado, se asocia la cruz esvástica con el origen hindú, ¿sí? Porque su nombre está en sánscrito. Acá este señor, Heinrich, hizo uso de esa denominación en sánscrito, pero en realidad los hallazgos más antiguos de la cruz esvástica se encontraron en Ucrania, Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina. Bueno, ¿qué pasó en el siglo XX, acá en Occidente? La cruz esvástica se empezó a utilizar como un símbolo de buena suerte. Les comento que el grupo de Boy Scout, a partir del año 1922, entregaban la medalla al mérito, ¿sí? Todo aquel que la recibía era como un símbolo de prosperidad, de buena suerte. Que el comienzo, en 1922, era con la flor de lis, después la flor de lis iba acompañada por la cruz esvástica, y luego estos modelos. Ven que está la cruz esvástica, la herradura, como símbolo también de buena suerte. Bueno, acá vemos también la herradura, el trébol de 4 hojas. Después, compañías como la Coca-Cola, en el año 1925, lo utilizó en campañas publicitarias, ¿sí? Se lo utilizaban con los logotipos. Por ejemplo, que es de 1925, no se sabe bien con qué fin las habían hecho, no saben si puede ser, unos dicen que puede ser para destapar las botellas por la forma que tenía, otros ven que tiene este precinto que quizás lo utilizaban para colgarlo como a modo de adorno en pulsera o reloj. También en el siglo XX, siempre hablando de comienzos del siglo XX, ¿sí? Porque después la connotación cambió, ¿sí? Y bueno, la cruz esvástica a comienzos del siglo XX, había un escritor y poeta británico, este hombre Joseph Kepling, que falleció en 1936, él era autor de relatos, cuentos infantiles, hacía relatos y poemas que incluía a los soldados británicos en la India. Él usaba en todos sus escritos como su emblema personal, utilizaba la esvástica en forma de boca, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando los nazis estaban por subir al poder, antes de 1930, él le pidió a su grabador que sacara de su portada de sus publicaciones, porque la gente podía asociarlo con este régimen que bueno, no quería que la gente se confundiera y pensara que los apoyaba. Después luego, hay una bandera que pertenece a la comarca indígena de Gunayala, que está al noreste de Panamá. ¿Sí? En 1925 hicieron una bandera para representarlos y utilizaron la cruz esvástica también en ella. El equipo de hockey femenino en Canadá también lo usaban su vestimenta. Lo que me llamaba la atención, no en esta foto, pero en esta, en donde está este equipo inglés de hockey, que la cruz esvástica a veces estaba en forma de estrógira o levógira, ¿sí? En forma indistinta. Ellos muy orgullosos llevaban ese símbolo. También, a comienzos del siglo XX, la aviación militar de los Estados Unidos, en el fuselaje de los aviones, la utilizaban porque estaba asociado a la cultura indígena, ¿sí? De Estados Unidos. Después tenemos, en cuanto al ejército finlandés, en Finlandia, este es un símbolo para ellos nacional, es representación de sus raíces. Acá, bueno, lo vemos en blanco y negro, pero en realidad es color es color azul, la esvástica dibujada acá en el ala del monoplano este. Bueno, en Finlandia se adopta la esvástica como símbolo de la Fuerza Aérea, ¿sí? Entre 1918 y 1944 se utilizó esta con un disco blanco, o sea, un fondo blanco, y la cruz esvástica color azul. Pero ¿qué pasa? Empezaron a tener exigencia de los aliados, tuvieron presión para dejar de usarla de esa forma debido a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y del movimiento del régimen nazi. Entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cambiaron la forma
le hicieron en forma, digamos, de botón, ¿sí? Como tipo escarapela circular blanca, azul y blanca. Pero ya en 1950, algunos estandartes de la Fuerza Aérea de Finlandia, a pesar de las polémicas que hasta el día de hoy genera y los problemas, a veces las críticas que reciben por seguir utilizando este símbolo. Pero ellos alegan que es su símbolo, marca su idiosincrasia, marca sus raíces, y ellos siempre lo han utilizado y no van a dejar de utilizarlo, por la connotación negativa que después adquirió. Entonces la cruz esvástica color negra, con ribetes blancos y fondo azul. Esa es la diferencia. Bueno, después lamentablemente, tras la asunción de Hitler, en el año 1933, que ahí lo nombran como canciller del Segundo Reich, y bueno, y él en su libro, que escribe, Mein Kampf, ahí él comenta que elige este símbolo, prueba con los colores, él sabe muy bien porque él tenía estudios, siempre se interesó por las artes visuales, incluso en su adolescencia él trató de ingresar en una escuela de artes visuales, y sabía bien que la combinación de los colores rojo, blanco y negro es la combinación perfecta para que una vez que veamos un símbolo involucrando estos tres colores, es muy difícil olvidarlo, ¿sí? Es como que te queda retenido en la retina. Y así fue, ¿no? Hasta el día de hoy ha quedado marcado por todo lo que implica. Entonces él eligió ese fondo, ese disco blanco y fondo rojo, y terminó siendo esa bandera, digamos, la bandera de la más terrible dictadura conocida en el mundo. Bueno, esta es la segunda parte, digamos, de este trabajo de investigación, que empecé a rastrear las monedas desde la antigüedad a la actualidad. Me llamó poderosamente la atención. Yo dije, bueno, ¿habrá una moneda, con suerte, dos, de Grecia? No, fue impresionante ver los cientos y cientos de tipos de monedas en donde estaban presentes la cruz esvástica. Quizás sea claro, supongo yo, que bueno, no ha sido adrede muchas veces la puesta del símbolo. Por ejemplo, acá vemos esta que es de Tracia, esta de Midragma, que tenemos la cruz esvástica, quizás puede ser como un símbolo, bueno, no se sabe bien por qué se habrá usado en esa época en una moneda. Sí sé que en Roma muchas veces usaban una esvástica, a lo mejor a modo de emblema, como un sello personal que le podía gustar a uno de los grabadores. En la antigua Grecia, bueno, vemos que a veces está puesta adrede, y hay veces que por los puños, digamos, y por la presión quedaban unos cuadrados impusos, ¿sí? Como en este caso. Acá tenemos en el anverso la gorgona medusa sacando la lengua, y esta ha quedado marcado así la parte posterior por la misma presión al metal. Bueno, esta es una estátera, estamos hablando acá de aproximadamente de 500 a.C. Bueno, acá tenemos una típica moneda en donde se ve un sátiro atrapando una ninfa, y también vemos bien marcada la esvástica detrás. Acá también, en esta, tenemos en el centro de la esvástica a la ninfa Aretusa, son dos personajes mitológicos, ¿no?, de la época. Eso es todo un tema aparte, lo que plasmaban las monedas griegas. Bueno, acá tenemos un león dando la vuelta, acá el toro, y también con un cuadrado impuso. Acá puse unos muy poquitos ejemplos, gente. Había muchísimos. Y puse un tipo, por ejemplo, esta en donde está Pegaso, había muchos, había unos con la mitad del cuerpo, perdón, con la parte del prótomo, digamos, de la primera, de la parte delantera del Pegaso, del caballo alado, que es un personaje mitológico. Bueno, acá tenemos el Minotauro con su laberinto, ¿sí?, con una flor en el medio, acá la cabeza frontal de un león. Ven que tenemos en distintos lugares, acá ya está bien marcada la cruz esvástica, ¿sí? También estamos hablando acá del 400 a.C. aproximadamente, estas monedas. En la antigua Roma, vi muchísimos ejemplos de la cruz esvástica presente en mosaicos. No sé si ustedes últimamente no han visto
cuando realizan excavaciones y encuentran cosas, han encontrado un montón de mosaicos romanos con la cruz esvástica. Pero en cuanto a la monedación se vio muy poca. Yo la única que encontré de esa época, una con seca incierta, o sea, no se sabe dónde exactamente se acuñó, es del centro de Italia, unas graves, una uncia, y esta me facilitó esta moneda, esta imagen, un compañero, un colega, en donde vemos que pertenece a República Romana esta moneda. Acá tenemos en el anverso la cabeza laureada representando Italia, y acá del lado del reverso tenemos un soldado de pie, y vamos a ver debajo el símbolo de la cruz esvástica. Como yo les decía, quizás el grabado le haya gustado ese símbolo como emblema personal, y lo ha puesto ahí, quizás haya sido eso. Después, con respecto a las monedas célticas, vi muchísimos tipos también, acá puse los más representativos, y vemos que la cruz esvástica siempre con los brazos doblados, no en ángulo recto, ¿sí? Acá en este tipo de monedas célticas siempre vemos la combinación de ruedas, del símbolo del sol, digamos, que se asemeja a la cruz esvástica. Vemos, por ejemplo, que acá hay una cabeza hecha con curvas, bueno, hay toda una explicación también de por qué hacen estos diseños como deformes. Incluso acá que vemos un caballo, hay una teoría que postula por qué en algunas emisiones se ve como desarticulado, ¿sí? Bueno, monedas gruesitas. Acá estamos hablando del 200, del 100 después de Cristo. Monedas de la India, muchas monedas de la India, con la presencia de la esvástica, a veces entre medio ahí de las piernas. Acá está esta cruz con forma de cabeza de taurina. Bueno, acá también arriba de un león. Bueno, estas imágenes me las facilitó también un colega, Martín Rodríguez, que las tiene en su colección, y él se dedica a estudiar las monedas de la India. Acá me facilitó estas imágenes, y bueno, este es un tipo de moneda, este es otro, y acá está una imagen comparativa del tamaño, ¿sí? Un falso y un tanato de alba. Monedas merovingias, estos en territorios franceses, ven que también con puntos intermedios. Moneda islámica, la única que encontré fue esta debajo. Monedas anglosajonas, les paso un poco rápido porque son muchísimas, es más, son algunos de estos ejemplos. Bueno, de Sri Lanka, ven que tengo la esvástica ahí también, por más que esté ya desgastada. En territorios franceses también, estamos hablando del 600 al 700 de Cristo. Después muchas, estas son monedas del siglo ya XIX y XX, muchas monedas con la esvástica de Bután, ¿sí? Allá en Bután también está presente en muchos lugares, en muchos soportes. Y acá ya incluimos el siglo XXI, en donde las más recientes, las más contemporáneas, digamos, esta de India, de 5 rupias del 2001, acá tenemos el calamito de Fátima, y acá tenemos la cruz esvástica. Y en Nepal, que está presente en muchísimos lugares en Nepal, también en esa moneda está bien clara. Bueno, después sabemos la moneda de la Alemania nazi, bueno, pasamos rapidito, pero hechas de distintos metales, que va desde cobre, bronce, zinc, tenemos de un Reichspfennig, ¿sí? De 5 Reichspfennig alemán. Acá tenemos las otras, las únicas que son de plata son estas dos, de 2 Reichsmark y de 5 Reichsmark, esas son de plata. Bueno, y acá tenemos, dentro de lo que fue el periodo nazi, unas emisiones que esto mucha gente no lo ha visto. Sí estuvieron circulando hace poco tiempo, unas estuvieron en venta por ahí, en el mercado, que son las emisiones del Reichskreditcash. Son el Reichskreditcash, son oficinas del crédito del Reich. Eran oficinas, eran como bancos especiales, que eran itinerantes, y seguían el avance alemán. Entonces se establecían las principales ciudades y las zonas ocupadas. Fueron incluidas en la campaña polaca y trabajaron en colaboración con el ejército, ¿sí?
Ustedes verán que es muy bonito, digamos, el grabado, la síntesis que tiene, son monedas realizadas en zinc. Tenemos de 5 Reichspfennig y de 10 Reichspfennig. Y, perdón, de estas, la emisión fue solamente por un año, ¿sí? Entonces a veces uno las ve en el mercado y por los costos que tiene, bueno, ustedes saben bien que a veces el costo de una moneda aumenta, a veces dependiendo del contexto histórico, y también uno de los factores es el tiempo de acuñación, ¿sí? Estas solamente se acuñaron por un año. Bueno, después de que fui descubriendo estas cosas sobre este símbolo y fijándome en qué monedas y en qué épocas estaban, llegué a las siguientes conclusiones para compartir con ustedes. Que la esvástica en las monedas estuvo presente en distintas culturas y regiones geográficas desde la edad antigua. Que siempre estuvo asociada con notaciones positivas, ¿sí? Vimos que la parte de Oriente siempre fue así, independientemente de la cultura en la que estuviera inmersa. A principios del siglo XX, su presencia y significado cambia abruptamente, ¿sí? Aproximadamente, acuérdense, en 1930 ya, como consecuencia de su adopción por el partido nazi alemán. Y al culminar la Segunda Guerra Mundial, no se ha encontrado, ¿sí? He estado buscando, no he encontrado la esvástica en las monedas pertenecientes al mundo occidental. Y también esto me ayudó a comprender que conocer el significado antiguo que tiene la esvástica y reivindicar su verdadero origen es una forma de cambiar nuestra concepción sobre ella. Evitemos que la cultura del odio elimine la historia milenaria de diversas culturas detrás de este símbolo. Y en definitiva, está en nuestra mirada crítica dar el verdadero significado a las cosas. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por estar ahí. Luciana, muchísimas gracias. Excelente. Nos has ilustrado mucho acerca de este tema tan interesante sobre las esvásticas, las monedas. Pero antes quería compartirte algo que me acaba de pasar. Espera un minuto. A ver. A ver, ¿la estás viendo? ¿Aló? Ah, sí. Sí. Yo, es Ya. más, yo ahí había traído tenía unas imágenes también como curiosidades también que encontré, que justamente, no sé si no es la misma, ¿sí? Me parece que sí. Qué hermoso. Esta nos acaba de pasar nuestro amigo Gio Ortiz, desde El Salvador, creo que es Gio. A ver, para que te dé mayores detalles, vamos a compartir con el micrófono a Gio. Un minuto, por favor. Qué bueno, qué bonito. A ver, Gio, puedes conectarte. Puedes. Aló. Muy buena, muy buena. Hola, no sé si me escuchan. Hola, Sí. hola. Sí, te escuchamos, Gio. Adelante, no te vemos. Ah, ok. Esa es una ficha. Tenemos problemas de conexión, Gio, con tu audio. A ver. Nosotros la conocemos como ficha de finca en una finca en sí, sino que fue usada en una minera. Con eso se le pagaba a los obreros. Es una moneda privada. Ya. Hola. Sí, por lo que entendí es una ficha, una moneda privada de una compañía minera. Es lo que nos está indicando Gio. A ver, nuevamente te la vuelvo a mostrar. Perfecto. Yo creo que es no sé si no es la misma, que nada más que no tenía una de las caras. Muy bien. Matheus Divisadero Company, 1916. Y la forma irregular que tiene, ¿no? No tan perfecta la esvástica ahí. Sí. A ver,
Vamos a ver la otra. Y de 2 reales. ¿No? Qué interesante monedita. Perfecto. Ahí ahora. Muchas gracias, está hermosa, muy buena. Ahí, Ya. César, perdón, ¿puedo Sí. compartir ahí 2 o 3 imágenes que tenía de curiosidad, que después aparecieron? Sí, sí. Puedes compartirla. Bueno, como agregado, digamos, cuando fui compartiendo esta charla en distintos lugares, como que me fueron diciendo, bueno, y encontré un par de cosas. Ahí leí en los comentarios también, leí en los comentarios que hay un billete, sí. Incluso César me había preguntado si solamente iba a abordar el tema de la esvástica en las monedas. Yo en realidad billetes, hay un par de billetes muy bonitos, uno de ellos es de Polonia, que es del año 1917, si no me equivoco. O sea, lo feo que si uno aborda la esvástica en billetes, en la mayoría de los casos son los billetes alemanes en el periodo nazi. Y ni qué hablar de la parte filatélica, es riquísimo la cantidad de estampillas, postales con la esvástica. Lo que pasa es que ya ahí uno ya entraría solamente en el terreno de ese contexto histórico, ¿sí? No pasó lo mismo con la parte de monedas, por eso me gustó mucho más. Bueno, acá quería solamente mostrarles esto como curiosidad, que por ejemplo hay un anuncio publicitario de Estados Unidos de 1910, acá está linda alpargatita con la esvástica. También que en Canadá, en Ontario, Canadá, también hay un pueblo fundado en 1908 que tiene el nombre, porque en realidad sí se escribe suástica, ¿sí? Después acá esta foto que vi que salió en la noticia en el 2019, en septiembre del 2019, que había aparecido esta foto en una esquina en Rivadavia, Buenos Aires, y que era un almacén, y claro, armó un revuelo tremendo cuando vieron que acá había la presencia de una esvástica en este cartel. En realidad ese cartel era la publicidad del aceite, de los lubricantes Energina, que era la primera marca de nafta y lubricantes lanzadas por Shell en Argentina en 1914. Se lo encontraban en bidones, en los contenedores de estos combustibles. Después también hubo un problema en Villa María, Entre Ríos, que habían hecho para optimizar material y aprovechar los espacios, habían hecho 4 asadores en un sector, 4 personas podían estar ahí haciendo el asado, y bueno, como vieron que desde arriba se veían claramente cruces de esvástica, las hicieron demoler, para no tener problemas. Y bueno, y a lo que yo invito, y que me gustaba esta charla con la presencia de países, de personas que viven en otros países, también quería enterarme qué pasa en su país, porque en el nuestro, el año pasado y el anterior hubo una serie de, digamos, de violación de propiedad privada y de meterse en negocios de comerciantes de numismáticos que conocemos, en donde les trajeron mercaderías, en donde elementos en donde tenía la cruz de esvástica presente. Entonces empecé a fijarme si había acá en Argentina algún marco legal que contemplar eso. Y está la ley antidiscriminatoria 23.592, sancionada en 1988, que hay 3 supuestos que prevé la ley para determinar si se trata o no de un ilícito, que es incitar al odio racial o religioso, o realizar propaganda discriminatoria basada en teorías vinculadas a la superioridad racial, o formar parte de una organización que tiene por finalidad la discriminación religiosa, racial, étnica u orientación sexual. Eso es lo que yo encontré, digamos, de legislación en la que se puede amparar para actuar de esa forma, digamos, contra una persona particular. Pero bueno, me gustaría ver si en otros países si tienen algo que marque esta cuestión de poder mostrar si hay problemas o no de mostrar la esvástica. Yo he visto, por ejemplo, que en España no hay ningún problema. Acá, esto me lo facilitó un compañero, también un colega, Diego Raschetti, que él tiene un resello chino, tiene muchísimos resellos chinos, una columnaria de 8 reales,
que acá donde está marcada, acá está ampliada, tiene este resello de la esvástica. Y bueno, y esta creo que es la misma que mostró recién Exacto. Sí, el colega, exacto. sí. Me habían enviado esta foto, pero no tenía el del otro lado de la mano y de la otra cara. Así que bueno. Eso era todo por ahora, simplemente para compartir otras curiosidades. Y en billetes sí, claro que hay, pero bueno, es para ampliar en el campo de la nota fina. Muchísimas gracias, gente. Si tienen preguntas, Sí, veremos acá justo de responder. tenemos algunas preguntas. A ver, yo haré la primera. ¿Existe alguna cultura que considere a una cruz gamada dextrogira como positiva o levogira como negativa? Yo lo que encontré, si eran todas las, yo también era mi duda, si en todas las culturas tienen la misma interpretación, si es levógira o dextrógira. Y no, dependiendo de la cultura, por ejemplo, la China, que yo les había nombrado ahí, si era dextrógira, era infortunio, y si era levógira, buena suerte. Yo no me acuerdo cuál de las religiones indias, me parece que era la del hinduismo, que es al revés, o sea, significa la oscuridad y la claridad. Me parece que es al revés la interpretación del sentido. Eso es lo que puedo encontrar, porque traté de buscar, pero es como que no estaba claro, no encontré algo bien claro. Pero sí vi lo de China y sí lo del hinduismo, dependiendo si era levógiro o destrógiro. Perdón, una cosa que me olvidé mencionar también, que cuando está el partido nazi alemán, Hitler, cuando muestra la cruz esvástica, ella tiene como antecedente que estaba presentada en la bandera que habían hecho en 1920. Y una de las posturas, de lo que suponen, que él, con influencia del grupo ocultista racista que estudiaba las raíces germánicas, que era la sociedad de Thule, ellos ya tenían en su bandera, digamos, eso, y eso significaba la supremacía racial, un signo de superioridad racial hacia el resto. Luciana, Sí. Augusto Rivas pregunta, ¿se sabe la razón por qué los nazis usaron este símbolo? Bueno, ahí yo lo que busqué, y incluso leí el Mein Kampf, el libro Luchas de Hitler, él no dice en ningún momento por qué eligió ese signo. Él dice que, digamos, se cree que el antecedente es que las anteriores banderas que ya habían presentado, no se olviden que el partido alemán tenía en el 1920, iba cambiando de nombre, digamos, en 1919 es el Partido Obrero Alemán, y después en el 1920 Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y ya venían con su bandera utilizando el símbolo, el águila con el símbolo tomado de sus garras. Él tomó eso, pero no explica por qué lo tomó. Él dice que probó distintas formas y probó en distintos diámetros de círculo, y bueno, combinando esos tres colores. Pero no se sabe por qué eligieron eso. No sé, es como cuando uno ve una pintura y quiere interpretar, sí, el pintor quiso comunicar tal cosa. Mejor el pintor hizo ese manchón en esa partecita porque se le ocurrió y le nació, no lo hizo con alguna intención. Para mí que a lo mejor fue una casualidad que utilizaran este símbolo, con los antecedentes que ya lo venían utilizando otra bandera. Que a lo mejor, como fue la esvástica, podría haber sido una cruz cualquiera, o podría haber sido un punto con una raya, no sé. Pero no encontré que por qué. Sí que tenían antecedentes y ya estaban en las banderas previas. Ya, Luciana, mira, acá no. Tengo otra pregunta sobre billetes. ¿Los billetes Notgels aparece la esvástica? En los Notgels, la verdad, muchas veces he observado, pero como no me dedico a eso, no sé si hay Notgels con... Sinceramente no sé. Sí, sé que billetes sí. Hay de Polonia, como el que mencioné, que es precioso, Ucrania, bueno, la incorporé ahí, y alemanas con la esvástica. Además, algunos tienen el águila sin la esvástica y otros el águila con la esvástica debajo del pie. Pero la verdad que Notgel no sabría decir. Tendría que indagar sobre ese tema.
Ricardo Villarán pregunta, ¿en la India aún se usa la esvástica en las monedas o billetes? En billetes, todavía yo no indagué en billetes. No he visto los últimos de India, ¿no? Sí, la moneda que mostré en una diapositiva es la del 2001, una de 2001. Ya te digo cuál, la que había mostrado ahí. Es la única que encontré en la India actual, contemporánea. Sí, de la India antigua, muchos más ejemplos. Pero contemporáneas encontré solamente esa en el 2001. Ahí te digo bien. Sí, es de 5 rupias del 2001. Es la que yo había mostrado, que abajo estaba la manito de Fátima. Es de cuproníquel. Es esa la única que encontré contemporánea de la India. Ya. Como que la India lo han usado más a la Eh, esvástica en la monedación en la antigüedad. Claro. No ahora. Sí. Ignacio Ruiz Velasco hace un aporte indicando a tu inquietud. Dice, en eBay está prohibido vender cualquier cosa que presente la cruz esvástica. Ajá. Ujú. Perdón, Jorge, ¿podrías repetirme? Porque no escuché bien. En eBay Sí, está prohibido vender cualquier cosa que presente la cruz esvástica. perfecto. Va a la inquietud que tenías acerca de Claro. legislación en otros países. Yo si hay alguien de los demás países que sepa, o quizás que sea abogado principalmente, porque a veces están más vinculados con las leyes, si saben exactamente qué tipo, el número de ley o qué hay como disposición, me gustaría que me lo hagan llegar para aunque sea después por escrito o el mail o de alguna forma para seguir estudiando sobre el tema. Ya. Perfecto, gracias. A ver, Ricardo también acaba de enviarte, César, sí, justo. una moneda que debe ser colonial mexicana con un shop chino muy grande, dijo. A ver, Así que A ver. la debes tener. ahí tienes. Ah, qué bueno. Qué Ahí bueno está. que está justo en el medio. Esos resellos chinos, leí también por ahí, pero yo lo que pasa no lo agregué al trabajo porque no tenía una fuente, digamos, válida para que sea sustentable, que decían que significaba algo de 100% o un número, un número que significa algo económico, digamos, ese resello de los chinos. Pero no lo quise agregar porque no tenía un sustento, digamos, una fuente válida. Ya que tenemos otra Ah, monedita. qué buena esa. Esta es nos acaba de enviar, dice moneda traída por barco alemán a Guatemala, Qué bueno. promocionando los Juegos Olímpicos de 1936. Como tipo souvenir. Sí. Ujú. Y todas estas se las voy a... Más bien, Luciana, sería interesante que nos dejes saber tu correo electrónico para Bueno, poder que te escriban acerca de este tema sobre la parte legal, ¿no? perfecto, lo voy a escribir ahora y incluso otra cosa, perdón, que quería agregar, que leí no hace mucho, que había tenido problemas, yo no me acuerdo si es la marca, yo creo que era Adidas o Nike, no me acuerdo qué marca era, de zapatillas, que tuvieron que pedir disculpas porque también tuvieron problemas que en la base de la zapatilla, en la pisada, cuando hacía la pisada, marcaba las crucecitas esvásticas, entonces le hicieron problema por eso y tuvieron que cambiar modelo, pedir disculpas públicamente porque no había sido intencional. Así que fíjense a veces hasta qué punto afecta la presencia del símbolo. Yo ahí pongo el correo, lucianatosco22@gmail.com, o si no me ubican por el Facebook con mi nombre y apellido, así me pueden, el que me pueda aportar con algún otro dato, así sea la cuestión legal o con imagen o lo que sea, me encantaría, sí. Mi idea es seguir ampliándolo, buscar más cosas y después quizás adentrarme un poco en los billetes, por lo menos los billetes que no sean
justamente solamente del periodo nazi. Bueno, vas a tener que estudiar los billetes porque hay una pregunta justamente relacionada de Ricardo Hernández de Honduras. ¿Por qué no todos los billetes del periodo de Alemania nazi tienen la esvástica? Bueno, quizá lo puedas responder en la próxima seminario. La próxima conferencia. Bueno, ¿por qué no todos los billetes del régimen nazi no tienen la esvástica? Bien, yo he visto, sí, billetes rusos, hay unos billetes rusos preciosos que parecen servilletitas de coupage, digo yo, por las ornamentaciones y preciosas que son. Sí tienen, cuando ahí he visto algunos que tienen, que le pusieron el sello. Hay algo que quería decir también. Tengo una pregunta, Luciana. Sí. Mía. Las Sí. monedas alemanas del nombre difícil, Reichspfennig. Sí, lo tuve que escuchar varias veces por la fonética alemana. Reichspfennig, sí. Reichspfennig es el valor, la denominación. Sí. ¿Pero qué moneda? ¿Las otras? Las del nombre larguísimo que es las sí, la de los bancos móviles. Sí, que, Ahí la de que los bancos móviles. solamente se acuñó durante un año. ¿Esa circuló solamente en Polonia, en el territorio ocupado? Eso sé que, la verdad que me entra la duda, si solamente fue, me parece que no, pero no estoy segura. Yo había leído que durante un año fue la acuñación con estos bancos móviles, pero no sé si se han hecho solamente cuando ocuparon Polonia. Eso, la verdad que no quiero aseverar que... Dice que fueron, yo acá había encontrado que fueron introducidos en la campaña polaca y trabajaron con el ejército. Y después otro dato que encontré era que estos bancos, digamos, móviles, eran los encargados de la emisión de monedas para Wehrmacht, que son las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi, desde 1935 al 45. Surgía tras la disolución de las Fuerzas Armadas de la República de Weimar. Es lo único que encontré. Pero la verdad que eso me da la duda. Yo calculo que las deben haber, ahí encontré que eran cuando fueron introducidas en Polonia, pero no sé cuándo fueron otros territorios. Habría que buscar eso. Gracias. Me van a poner a estudiar un montón más después de esto. No, excelente, excelente. Bueno, ya creo que no tenemos más preguntas por el momento. Luciana, te agradezco mucho esta exposición tan interesante, ¿no? Que es un tema que muchos pensaban que solamente estaba referido pues, a los nazis, ¿no? Eso es lo Como pasaba a mí, sí. ¿no? Sí, Entonces, sí, realmente no es así, es totalmente diferente, ¿no? Nuevamente te agradezco esta oportunidad que nos has brindado de conocer un poco más acerca de este tema. Jorge, de igual forma, mi agradecimiento personal por tu participación y para contarles un poco que el próximo webinar de la próxima semana será totalmente diferente. Este webinar lo va a dictar un joven de 16 años, que nosotros tenemos un programa que se llama Sembrando un Futuro Numismático, ¿no? Este joven, ya desde hace 2 o 3 años atrás, siempre lo hemos invitado a que participe dictando conferencias en las que nosotros hacemos acá en el Perú. El tema que nos va a hablar es un tema, ¿cómo ven los jóvenes a la numismática? ¿No? O sea, cómo ve él y su grupo de amigos al tema numismático. Y va a ser muy interesante para aquellos que, bueno, como yo, que soy viejo y que no conozco el tema de los jóvenes y cómo lo ven, ¿no? Y qué es lo que esperan ellos y que nosotros podemos, pues, colaborar para que ellos continúen con ese maravilloso hobby que todos nos gusta, ¿no? Nuevamente mi agradecimiento a todos por su participación. Ok, y ahora nos despedimos. Un minuto, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Sí, gracias a ti,